Sí, dos, sí. Dos, dos. Sin grandeza, Hola. dos minutos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a nuestro culto de doctrina para la vida. Este día jueves. Damos la bienvenida a los hermanos que están por medio de la plataforma Zoom y a los hermanos que están de manera presencial. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar este culto con una oración. Les pido que
puesto este pie, me acompañen y oremos al Señor dando gracias, pidiéndole por la enseñanza del día de hoy, por esta reunión. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos ante ti, primeramente, Padre, agradecido, Señor, por este momento, Padre, este tiempo, Señor, que te ha placido regalarnos, Señor, traernos a tu casa, Señor, prepararnos, Padre, para escuchar tu palabra, recibir tu enseñanza, Señor. Gracias, Padre, por esta reunión, Señor, gracias por los hermanos que están conectados por la plataforma Zoom, los que se conectarán también, Señor. Pedimos tu bendición para este tiempo, Padre, tu hermano que trae la palabra, Señor, que trae la enseñanza para este día jueves. Pedimos, Padre, por todo, Señor, Señor. Padre Celestial, que esto sea para honra y gloria, Señor. Tuya, Padre, y que nosotros reconozcamos y tomemos, Señor, tu palabra, Señor, por enseñanza, Padre. Por Dios, camino, Señor, que seguir, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Cuéntame, asiento, hermanos. Voy a leer un salmo que dice, el salmo, perdón, el salmo 122 dice, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, pues, nuestro hermano Oscar Zelaya nos va a guiar en un himno al Señor, que ahí juntos con él vamos a entonar. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar el himnario de la iglesia. Agradecer a Dios el número de mi Dios, mi fe. Cantemos. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande Jehová,
Buenas noches, hermano, que Dios les bendiga. A continuación les voy a leer la noticia del fin. Estados Unidos impondrá nuevas sanciones a Irán en los próximos días, según el asesor de Seguridad Nacional. Estados Unidos planea imponer nuevas sanciones contra Irán tras su ataque contra Israel el fin de semana, según el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Tras el ataque aéreo sin precedentes de Irán contra Israel, el presidente Biden está coordinando con aliados y socios, incluido el G7 y con líderes bipartidistas en el Congreso, una respuesta integral, escribió Sullivan en un comunicado. En los próximos días, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones dirigidas contra Irán, incluido su programa de misiles y drones, así como nuevas sanciones contra las entidades que apoyan al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, y al ministro de Defensa de Irán. Anticipamos que nuestros aliados y socios pronto nos seguirán con sus propias sanciones. Previamente, este martes, la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, anunció que el gobierno de Biden utilizaría las sanciones para continuar interrumpiendo la actividad maligna y desestabilizadora del régimen iraní. Además de las nuevas sanciones, Sullivan escribió este martes que el gobierno continuará trabajando a través del Departamento de Defensa y el Mando Central de Estados Unidos para fortalecer y ampliar aún más la exitosa integración. Número 2. Una comisión de la ONU acusa a Israel de obstruir su investigación sobre los ataques del 7 de octubre. Una comisión de investigación de las Naciones Unidas acusó a Israel de obstruir activamente sus esfuerzos por recabar pruebas de víctimas y testigos de primera mano de los atentados perpetrados por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre del año pasado. Por lo que respecta al gobierno de Israel, nos hemos enfrentado no solo a una falta de cooperación, sino a una obstrucción activa de nuestros esfuerzos por recibir pruebas de testigos y víctimas israelíes de los hechos ocurridos en el sur de Israel, declaró este martes el comisionado Chris Sidoti en una reunión informativa de la ONU para diplomáticos en Ginebra, organizada por Egipto. La Comisión de Investigación de la ONU lleva corrigiendo pruebas de crímenes de guerra cometidos por todas las partes de Israel y los territorios palestinos ocupados desde el 7 de octubre del año 2023. El comisionado hizo un llamado al gobierno israelí para que coopere e instó a las víctimas y testigos de los hechos ocurridos en el sur de Israel a ponerse en contacto con la comisión. Tenemos contacto con muchos, pero nos gustaría tener contactos con más, dijo Sidoti.
CNN se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel para solicitar sus comentarios. La defensa aérea y antimisiles de los sistemas de alerta temprana en todo Medio Oriente para erosionar aún más la eficacia de las capacidades de misiles y vehículos aéreos, los cuales están construidos y no tripulados por Irán. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con la información, hermanos. Era el hermano José Sanders. Voy a continuar con la información, como les decía. Y pues, pueden ustedes ahí tomar nota en el resto de la semana. Estamos a 2 días para realizar nuestro primer evento de damas. Es este sábado 20 de abril a las 3 de la tarde en la instalación de la iglesia. Nos visita la hermana Margarita Wan Lu de la iglesia El Tabernáculo Evangélico. El tema a desarrollar: ¿cuál es mi legado como mujer cristiana? En el texto clave de Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Sigamos invitando a nuestros familiares, amigas, vecinas, compañeras de trabajo y todas las personas que podamos nosotros alcanzar. Será una tarde de mucha bendición. Les esperamos con una invitada. Recuerde que el evento es gratuito. Tendremos servicio de bus que también es gratuito. Así que, hermanas, pues recordándoles, ya casi se llega el día, ¿verdad? Este sábado 20 de abril, 3 de la tarde. También motivándoles a asistir al culto de caballeros de este mismo día sábado, solo que el horario es a las 7 de la mañana, los caballeros. Estaremos abordando el tema más que vencedores, según el texto clave de Romanos 8, 28 al 39. También se les recuerda que el transporte es gratuito, ¿no? Solo tienen que conectarse ahí por una llamada con el hermano José, igual las damas, ¿verdad? Van a venir en el bus. Participemos en los devocionales de ayuno y oración de este viernes 26 de abril en los siguientes horarios: a las 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Estos se realizarán de manera virtual y nuestro culto de cierre de manera presencial es a las 6:30 p.m. en nuestra instalación. Recuerden, hermanos, el último viernes de cada mes es de manera presencial el culto de oración y cierre. Y es a las 6:30 de la tarde. Tome nota, hermanos. También recuerde que el transporte es gratis, ¿no? Así que, hermano, no falte. El día sábado 27 de abril realizaremos nuestro dispensario médico gratuito. Tendremos consulta médica para niños y adultos. Contamos con las siguientes especialidades: dermatología, medicina general, psicología y nutrición, ¿verdad? Como bendición adicional, realizaremos corte de cabello para damas. Asista e invite a otros para que sean atendidos con amor, y el mensaje de la palabra del Señor también sea recibido por esas personas que nos visitan en el dispensario médico gratuito. Esos son los anuncios, hermanos, para lo que resta del mes y de la semana. Esperamos que usted haya tomado nota. Ahora vamos a pasar a la lectura del material de edificación. Esa pues la voy a tener yo. Así que les ruego, pues, me sigan en la lectura. Y el tema es reprender al diablo. Interesante el tema, ¿no? Vamos a comenzar. Hay algunos cristianos que creen erróneamente que no solo tienen la autoridad para reprender al diablo, sino que también deben estar dedicados al ministerio de reprenderlo continuamente. No hay ninguna base bíblica para tal creencia. A diferencia de Dios, Satanás no es omnipresente, solo puede estar en un lugar a la vez. Y la probabilidad de acosar personalmente a cristianos individuales es minúscula. Por supuesto, Satanás tiene legiones de demonios que hacen su voluntad y están por todos lados tratando de destruir los testimonios de los fieles. Cabe señalar aquí que el cristiano no puede ser poseído por un demonio, de la misma manera que se describe a la gente siendo poseída en la Biblia. Como cristianos, debemos ser conscientes de la realidad de la presencia del mal.
Mientras nos esforzamos por mantenernos firmes en nuestra fe, debemos darnos cuenta que nuestros enemigos no son meramente ideas humanas, sino las fuerzas reales que provienen de los poderes de las tinieblas. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, en Efesios 6:12 está esta cita. Claramente Dios ha permitido a Satanás cantidades significativas de poder e influencia sobre la tierra, al menos por ahora, y siempre dentro del control soberano de Dios. La Biblia nos dice que Satanás anda alrededor como león rugiente en busca de presas, buscando víctimas para devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Satanás hace ese poder obrando en los corazones de aquellos que se niegan a obedecer a Dios, en los cuales anduviste sin otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Quien no esté bajo el control de Dios soberano está bajo el control del diablo, en los cuales el Dios de este siglo se vuelve el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Los cristianos renacidos ya no son esclavos de Satanás o del pecado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él ha muerto, ha sido justificado el pecado. Romanos 6, versículos 6 y 7. Pero esto no significa que somos inmunes a las tentaciones que él pone delante de nosotros. La Biblia no da autoridad a los cristianos para reprender al diablo, sino para resistirlo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Zacarías 3:2 nos dice que resistid al diablo, y huirá de vosotros. Perdón, hermano, Zacarías 3:2 nos dice que es el Señor quien reprende a Satanás. Incluso Miguel, uno de los más poderosos de los ángeles, no se atrevió a acusar a Satanás, sino que más bien dijo, el Señor te reprenda. Y Judas 1:9. En respuesta a los ataques de Satanás, un cristiano debe apelar a Cristo. En lugar de enfocarnos en derrotar al diablo, debemos centrarnos en seguir a Cristo y confiar que Él derrotará a la fuerza del mal. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La cita es Hebreos 12:2. No es necesario para un cristiano reprender a Satanás, porque Dios nos ha dado su armadura para luchar contra el mal. Véase Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Las armas más eficaces que tenemos contra el diablo son nuestra fe, sabiduría y conocimiento acerca de Dios y su palabra. El Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, le respondió en la Escritura. Véase Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Para obtener la victoria en asuntos espirituales, debemos, tal como recomienda el apóstol Pedro, por tanto, ceñir los dones de nuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. Manteniendo una conciencia limpia, teniendo el control sobre nuestros pensamientos y nutriendo nuestra alma con la genuina palabra de Dios. Hasta aquí, hermanos. Ahora voy a pedir al encargado de recoger la ofrenda que por favor pues ministre esta noche, ¿verdad? Y vamos a orar, hermano. Voy a pedirle que se pongan. Padre Celestial, Señor, una vez más, Padre, damos las gracias, Señor, por este tiempo, Padre, esta ofrenda, Señor. Ahora, Señor, pedimos tu bendición, pedimos, Padre, que dé sabiduría, Señor, a la administración de esta ofrenda, Padre, como lo has hecho hasta aquí, Señor.
Gracias, Señor, por proveernos en nuestro hogar, cada Dios, cosa que necesitamos, Señor. Tu palabra dice, por nada estés afanosos. Padre, y nosotros también tu palabra dice, Señor, que demos con alegría, Padre. Señor, porque más bienaventurado es dar que recibir, Señor. Eso dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en Cristo. Amén. Bueno, hermanos, ahora nuestro hermano Augusto de Stephen continúa con la serie de los profetas menores en el estudio del libro de Oseas. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? Pues aquí estamos de nuevo estudiando la palabra del Señor y vamos a presentando también la vez pasada y porque llevamos como 2 años ya. El tiempo vuela, hermano. El tiempo vuela. Y no estoy mal sorprendido porque apenas vamos por el 24 en estos años. Hemos ido avanzando poco a poco, versículo por versículo, en este estudio del libro de Oseas. Obviamente, desde que di la enseñanza la última vez, en el mundo han habido también cambios, ha habido agitaciones, guerras, rumores de guerras, no, diría rumores, porque son rumores, todo lo que vemos nosotros, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Ucrania, son noticias negativas, noticias alentadoras. Y es ahí donde nos preguntamos, digo que dicen, y lo mejor está por venir. Bueno, pues sí, ya lo mejor está por venir. Ya las cosas parece que no van a volver a ser, hermanos, como eran tal vez hace 3, 4, 5 años. No van a volver a ser así. Parece que cada día como que las cosas se calientan más, ¿verdad? Pero sabemos que todo esto que ocurre, ¿verdad? Todos estos movimientos políticos, pues lo que está haciendo realmente es conformando, ¿verdad? Conformando la situación en el futuro, ¿verdad? Porque yo veo que se están formando como bloques. El bloque Rusia, Irán, ¿verdad? China, todos esos bloques que nos hablan de la Biblia. Recordemos que la Biblia nos habla de Persia, de la actual Irán, nos habla de Rusia, habla de otros países, nos habla de Libia, nos hablan de todas las cosas. Entonces, como que las cosas se están agarrando ya, como dicen, se están organizando las cosas para el futuro. Y no es que se trate, ¿verdad? No es que el enfoque mundial sea a favor de Israel, de ninguna manera, ese es un engaño, ¿no? Recordemos que el plan de Satanás siempre ha sido destruir Israel. Ese es el propósito. Destrucción, aniquilación del pueblo de Israel, porque si el pueblo, hermanos, de Israel deja de existir, digamos que se aniquila hasta el último judío, realmente el Señor no va a venir a la tierra a cumplir los pactos concertados con Israel, porque para eso viene, para salvar a Israel.
Ya nosotros ya somos salvos. Solo nos queda nada más la esperanza para nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. Estar con el Señor ahí en el cielo. Pero su segunda venida siempre está vinculada al reino mesiánico. Y es ahí donde se va a cumplir realmente muchas cosas que el Señor prometió en los pactos. Dicen hoy, ¿verdad? Dicen muchos. Bueno, sí, que Israel es como las estrellas del cielo y como la arena del mar hoy en día. Puede ser que Israel tenga una población mundial bastante grande, pero no es todavía como la arena del mar o como las estrellas del cielo, porque hay otros países que la población mundial es grande, por ejemplo, China. Hablando de los chinos, estamos hablando también de los indios. De eso estamos hablando, son poblaciones mundiales grandes, casi el 4, 5, 6 veces más grande que Israel. Entonces, lo que dicen los falsos hebreos, los de raíces hebreas, no dice que nosotros somos esa multitud, esos 3.000 millones, o 4.000 o 5.000 millones, somos los Efraín, las 10 tribus perdidas. Es lo que dicen ellos. Pero realmente el verdadero cumplimiento, donde se va a cumplir realmente, va a ser en el reino mesiánico. Por eso Pablo dice en Romanos, que si Israel fuera como las estrellas, como la arena del mar, dice que nada más un puñado será salvo, o sea, un remanente será salvo. Remanente, hermano, ese va a ser salvo, pero no todo Israel va a ser salvo, no todos. Siempre el pueblo, miren ustedes, que nosotros hemos estudiado hasta el día de hoy, ¿verdad? El libro de Oseas. Hemos visto la conducta del pueblo, cómo se ha apartado del Señor, cómo se ha entregado a abominaciones, cómo se ha entregado a idolatría. Y en la tierra prometida, ya se ha entregado. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos, cómo se llama, capítulo 2, cuando decía Israel, ¿verdad? De que decía los amantes, ¿verdad? Dice, mis amantes me proveen todo, ¿verdad? Y detrás mis amantes que me dan mi pan, y mi agua, mi lana, y mi lino, mi aceite, mi bebida, o sea que le proveen todo. El Israel actual, hermanos, no está lejos, no está, podemos decir, no es distinto al Israel que nosotros estamos estudiando, no es diferente. Porque él está sobre Jacob, siempre, ¿verdad? Ahí está United States, United Kingdom, apoyando. Y en apariencia, ¿no? Apoyando. Pero eso es un engaño, porque se le van a volver en contra tarde o temprano. Israel no está confiando en Dios. Tenemos que tenerlo muy presente. Está confiando en Estados Unidos, en sus armas, que va a ser siempre protegido, cuidado. Confiando en sus FDI, confiando en sus visados, confiando en su sistema antimisiles, escudo de hierro y todo eso, pero no está confiando en Dios. En absoluto. No está confiando. Eso que pasó, ¿verdad? Lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, ¿verdad? Esas rencillas entre Irán e Israel. Yo digo, bueno, ¿qué se debe? ¿Quién fue el que atacó primero?
para que haya tenido una respuesta de parte de los persas, ¿no? Simplemente que fue Israel. Sacó la embajada de, ¿cómo se llama?, de Irán en Siria. Entonces, claro, murieron 2 generales y eso, pues, el mundo está, como dicen, así como dicen, que si lo tocan un poquito, ¿verdad? Es un fuerte, como decíamos nosotros, ¿verdad? Cuando alguien era muy enojado, es fuerte chino. Estas fueron las características de los fuertes chinos. ¿Cómo se llama? Cuando uno lo encendía tenía que tirarlo rápido, si no le reventaba la mano. Así eran como cohetes chinos. Entonces todo el mundo está que, cuidadito, me haces algo, ¿verdad? Porque yo también voy a responder. Pero el Israel de hoy no es diferente del Israel de aquel entonces. La nación siempre ha sido desobediente y rebelde. Y lo es hasta el día de hoy. Por mucha complacencia que tengan hacia los cristianos evangélicos. Por muchos hermanos que, ¿verdad? Que tengan eso, que bendice Dios las armas y todo eso, ¿verdad? Pero la verdad es que no cumplían. Ahí me mandó un mensaje uno de esos de raíces hebreas, de que nuestro futuro como iglesia está vinculado con Israel. No podemos, aparte de Israel, ser iglesia. Bueno, ¿y cómo? Que tenemos que formar parte de Israel para que el propósito de Dios como iglesia se cumpla. No le digo, ¿será que tendré que ser parte de la FDI? ¿Verdad? ¿Verdad? Tendré que ser parte de eso. Tendré que tener una actitud realista. Pues no tiene sentido eso. Es así. También que Israel debería ser parte de la iglesia. En esta dispensación, hermano, no hay diferencias. Desaparecieron las diferencias. ¿Verdad? No hay judío ni griego, esclavo ni libre, incluso no hay ni género. Al estar en Cristo, ¿no? Un cuerpo separado, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Bueno, el propósito de la iglesia es predicar a Cristo, glorificar a Dios y capacitar a los santos para la obra del ministerio. Para eso Dios levantó la iglesia. Para mostrar, dice, el amor de Dios hacia todo el mundo. Eso es lo que Dios nos ha llamado. ¿Por qué razón, digo yo, Israel ataca a Irán? Provoca, sí, ¿verdad? A los persas. Entonces son reactivos. Al final todo es económico. Al final todo es económico. Israel está pasando una crisis económica. Necesita la ayuda urgente de los Estados Unidos. Necesita movilizar al Congreso de los Estados Unidos para que apruebe la ayuda y puedan levantar su economía. Porque ustedes saben que la guerra, hermanos, no hay peor sepulcro de las economías de los países que la guerra. Entonces necesitan levantar. Entonces cuando digo yo, digo yo, se parece mucho a lo que dice aquí, ¿verdad? Iré tras mis amantes. Ellos me van a ayudar económicamente para que yo pueda conseguir, ¿cómo se llama?, con mi economía, comprar pan y no me falte nada, y sobre todo las armas. Como digo, nada se diferencia con lo que vemos hoy y lo que vemos en el pasado. El corazón de ese pueblo no ha cambiado en absoluto. Pero aquí estamos como iglesia, viendo las cosas, viendo cómo se suceden, orando. Es lo que Dios, Señor, lo único que podemos hacer, interceder. Es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero parece que todo se encamina
Todo está, como dicen, organizándose para el futuro. ¿Verdad? En bloques de naciones. Todos están descontentos, pero todavía siguen. Pura hipocresía en el mundo. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Nos habíamos quedado, bueno, hemos avanzado bastante, casi llegamos al final del capítulo 4. Y decía ahí en el versículo 15, creo que habíamos hablado, si fornicas tú, Israel, a lo menos no peques, Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Beth-aven, ni juréis, vive. Y vemos que el Señor, bueno, que siempre el sentido de ahí, que nos habla 4:15, si fornicas, siempre eso lleva el sentido de prostituirse, ¿verdad? Tal como lo habíamos, tal como se indica en 1:2. Y eso implica que se han apartado del Señor para volverse a los hijos. Es alguna forma de prostituirse, ¿verdad? Prostituirse. Apartarse del Señor para dar ese vacío con los ídolos. Y sobre todo con las abominaciones que trae la idolatría. Y después dice, a lo menos no peque Judá. Porque claro, está diciendo que no se haga culpable. ¿Verdad? O sea, ya que Israel ha caído realmente tan bajo, lo que menos espera el Señor es que el reino del sur pueda hacerse culpable por participar en la prostitución. O sea, que el pueblo imite la conducta de su hermana Israel. Entonces, esto podía ocurrir si los del reino del sur continuaban haciendo que peregrinación a los lugares de adoración de ídolos. Obviamente el Señor esperaba que Judá no siguiera el mismo camino que llevaba Israel o el reino del norte. Eso es lo que él esperaba el Señor. O sea, que Judá no repitiera los pecados de su hermana. Eso es lo que nos está diciendo. Parafraseándolo, hermano, sería, aunque las 10 tribus de Israel cometan adulterio espiritual, tú al menos, oh Judá, que poseéis el sacerdocio legal y los ritos del templo y la ciudad de Jerusalén, sigas el mal ejemplo de aquellos. Podríamos decirlo. Una paráfrasis. O sea, la idea siempre aquí es que no repita pecados de su hermana mayor. Pero, lamentablemente, vemos que es lo que el Señor quería. Pero resiste a Dios. Siempre la resiste. Lamentablemente, la historia registra que Judá no aprendió la lección. Porque 133 años después fue destruida, fue conquistada por los caldeos. O sea, 133 años después de la caída de Samaria. Y obviamente que la degradación moral del reino del sur fue peor que la del reino del norte. Tanto así que ya el Señor hasta le cambia el nombre del reino del sur y le dice Sodoma. Y con eso, hermano, dice todo. Con eso lo dice todo. Mientras que al reino del norte siempre le dice Samaria. Siempre le dice así, pero le dice, bueno, ya no se llama Judá, se llama Sodoma. Siempre el Señor tiene la costumbre de cambiar los nombres. Ellos, los apóstoles, cuando pidieron, ¿verdad?, que lloviera fuego del cielo
por aquellas ciudades, ¿verdad?, que no habían recibido el evangelio. Señor, manda que, ¿cómo se llama?, que llueva fuego del cielo y que lo queme. Y entonces el Señor les puso Boanerges. Ustedes se llaman Boanerges, o sea, hijos del trueno. Y vemos que realmente pues Judá también al final imitó y empeoró su condición moral. Y era de esperar que tuvo que ser también juzgado. Después el Señor establece prohibiciones. No entréis en Gilgal. No entréis en Gilgal, ni tampoco en Betabel. Sabemos que Gilgal eran lugares, estos dos lugares, Gilgal y Betabel, eran lugares de peregrinación. Gilgal había un monumento que erigió Josué, ¿verdad?, cuando pasó el Jordán. Había un monumento, 12 piedras, ¿verdad?, para, como testimonio del poder de Dios, cómo Dios secó las aguas del Jordán para permitir el paso de Israel, para así conquistar o tomar la tierra prometida. Entonces, cuando le preguntaran, bueno, ¿qué es esto?, entonces ellos iban a decirle a los hijos de qué se trataba, el poder de Dios, un testimonio del Señor. Y ahí pasaron muchas cosas en Gilgal que ya las hemos analizado también. Entonces, después dice que no subieran a Betabel. Betabel es la misma, hermano, Betel. Es la misma, solo que también se le cambia el nombre. Ahora en vez de, antes se llamaba Betel, o sea, casa de luz, casa de la luz, casa de Dios. Pero ahora dice que no suban a Betabel. Significa casa de la nada, o casa de la iniquidad, o casa de la vanidad. Esta ciudad era fronteriza siempre del reino del norte, ¿verdad? Y es un lugar alto que el Señor dice, bueno, del sur, ¿verdad?, no suban, no suban. Porque el reino norte lo había convertido también en un centro de culto. En vez de ser una casa de luz, ahora era una casa de la nada, casa de la vanidad, casa de tinieblas, casa de idolatría. Entonces el Señor prohíbe que no suban, no vayan, para que no imiten a su hermana Israel. Entonces ahí les dice eso, que no subieran, una prohibición. Y también otra prohibición que les dice, bueno, y juréis, vive Jehová. Hacer un juramento. Se le prohíbe también a los habitantes del reino de jurar por el nombre de Jehová. Obviamente que en la ley, ¿verdad? En la ley, jurar por el nombre del Señor, ¿verdad?, debía también tener sus raíces en el temor del Señor. O sea, el que juraba por el nombre del Señor es que iba a meterse, ¿verdad?, a una acción. Pero el Señor dice, no juren por el nombre de Jehová, no se comprometan a una acción que al final no van a cumplir. No van a cumplir. Parece ser que en ese lugar se juraba, en esos lugares se juraba en el nombre del Señor. Y el Señor dice, no juren, no vayan ni tampoco juren, lo hacen. Lo hacía su hermana Israel. Porque definitivamente era tomar el nombre de Dios en vano. Y sabemos bien, ¿verdad?, que la ley, ¿verdad?, la ley de Moisés, el decálogo prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. Y tomarlo en vano, jurar, no cumplir, era tomar precisamente en vano esa palabra. Tomar el nombre del Señor en vano. Entonces, por eso también hay una prohibición. Entonces, para que
se llama? Destruir. O no lo haga. Así como lo hacía su hermano. Que juraba por sus ídolos y juraba por el nombre del Señor. No se puede, hermanos, tener dos pensamientos. O, como dice Santiago, doble ánimo. Ahí esa palabra, doble ánimo, significa dos almas. O sea, no puede ser de dos almas. Una hacia el Señor y otra, digamos, hacia el mundo. Pero no se puede. Por eso dice, el hombre de doble alma es inestable en todos sus caminos. Inestable. No puede estar estable. No puede ser fiel a Dios, ¿verdad? Y tampoco puede ser fiel a los ídolos. No se puede ser de dos almas, es de una sola. Un solo espíritu. Pero no de dos almas. No, el hombre de doble ánimo es así, inestable. Completamente inestable. Misma posición. No tiene una convicción de decirlo, un temor de Dios. Sino que es así, ¿verdad? Inestable. Yo me acuerdo cuando en Honduras, en el año 1982, cuando vino el Papa a Honduras, mucha gente de la que iba a iglesias evangélicas había habido un gran avivamiento. Mucha gente había abandonado, el romano había abandonado, y de repente viene y entonces se reaviva su ya me ha reavivado y quiero volver otra vez al catolicismo romano. Entonces mucha gente se acuerda que se reavivó la fe. Nunca tuvieron o no nacieron de nuevo, ¿verdad? Simplemente eran de dos almas. Los ídolos todavía estaban en su corazón. No se habían ido del corazón. Y es lo que pasaba en Israel. El rey Jehú había exterminado el culto a Baal. Exterminó a la casa de Acab. Exterminó a los sacerdotes de Baal. Pero parece que Baal no se fue del corazón de los israelitas. Tenían esa inclinación. Ya era como que, ¿cómo se llama? El Señor les decía que todo lo que habían ganado, todo el oro, se lo dedicaron a Baal. Al cual le quemaban incienso, casi como le quemaban incienso al Señor en el templo. Le quemaban incienso a Baal. O sea, la idolatría. Siempre estaba esa, podemos decir, esa inclinación, esa inclinación de los ídolos, no ser fiel a Dios. Entonces, como digo, de esta prohibición se deduce que el pueblo adoraba a Dios de una forma incorrecta, tomando su nombre en vano, ¿verdad? De esa forma, hermanos, no se puede hablar al Dios verdadero al mismo tiempo los dioses. Ese es un sincretismo. No se puede ser frío ni no puede ser tibio. Es frío, es caliente. Antes tomar una postura, pero no se puede ser de dos almas, o con uno o con otro, pero ahí no hay intermedio, no hay intermedio. Esto es, hermanos, precisamente lo que es el engaño de lo que hemos leído y que se repite en el capítulo 4. El espíritu de prostitución o el espíritu de fornicación. Ese es en esencia ese espíritu. O sea, podemos decir que es un espíritu en el sentido de que es un demonio, ¿verdad? O simplemente una inclinación, una idea, ¿no? Se ha ido de la mente.
claro, alimentada por demonios, porque cada vez que los israelitas iban a un altar, ahí se contaminaban de demonios, ahí se contaminaban. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En Cristo dice que nosotros también debemos contaminar, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, de ideas del mundo, ¿no? No escapamos, ¿verdad?, de contaminarnos de las cosas de la carne, ¿verdad?, o de ideas, o de ideologías prevalecientes, inspiradas por demonios. Entonces había ese espíritu de prostitución, esa inclinación. Y esa, créanme, yo no creo hoy que Israel no tenga ese espíritu que está ahí. Cuando surge el anticristo, ahí va a ser lo bueno. Cuando hagan una imagen del anticristo y la pongan ahí en el ¿cómo se llama?, en el templo reconstruido, o sea, la abominación desoladora. Ahí muchos judíos van a dejar o van a sacar ese espíritu de prostitución que siempre han tenido. Claro que está un grupo, va a huirlo. Un grupo piadoso, va y va a esperar el retorno del Mesías para salvarlo. Pero ahí está todavía, no nos haga zapado ese espíritu. Después dice en el 4:16, porque Israel es obstinado porque como no había indómitos en parte de Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Es una pregunta retórica. Y la respuesta es no, no los va a apacentar. En absoluto. Una novilla indómita es una novilla que no se puede domar. Así era Israel. Imposible domar. El Señor había tratado por todos los medios de domar a ese pueblo a través de la instrucción y nada lo había conseguido. Era una novilla indómita. Siempre tiende al molde. Traen al cerco, le dan alimento, todo, pero no, siempre tiende a irse del redil. Entonces, básicamente toman ese ejemplo de la vida para ilustrar cómo es una novilla indómita o una vaca. Qué fuerte eso, de cómo se llama, que no se puede domar. Obviamente que el Señor no va a apacentar de esa forma. No quieren estar en el redil. No quieren que el Señor los guíe. Así como dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice que Él los guía a lugares de delicado pasto. Los protege de los enemigos. Les da paz. No querían tener descanso. El Señor pastor del mar no tiene descanso. Pero así era este pueblo. Después el 4:17 dice que Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Esta es una construcción gramatical interesante porque implica una conversión entre dos personas. Entonces, claro que el contexto nos indica que el Señor le muestra a Judá la condición espiritual de su hermana Israel para que no siga su ejemplo. Entonces ahí dice, Efraín se ha apegado a los ídolos, se ha unido, está apegado, está vinculado, ya no está vinculado ni a su pacto ni a nada, sino que está vinculado al Señor. Noten ahí, hermanos, que habla de Efraín. Efraín era la tribu principal
de las 10 tribus del norte, a veces se intercambia. Cuando habla de Efraín, también es como decir, se habla de Israel, o sea que es un intercambio, porque Efraín era la tribu principal. Entonces hay una referencia ahí siempre a las 10 tribus. Entonces el contexto es el que nos dice si Efraín se refiere a la tribu o si se refiere obviamente a las 10 tribus. En este caso, hablando de una tribu, sino de las 10, obviamente. Entonces dice, Efraín se ha pegado a los ídolos. También la otra dice, es dado a los ídolos. O sea que la condición del pueblo es tan grave que por estar habituado a la idolatría, ha generado una atadura, un vínculo, un apego, una especie de unidad a los ídolos, de tal manera que no puede abandonarlos, por más que quiera, ¿verdad? Como dicen, salgo y no, y los vuelvo otra vez, ¿verdad? Un imán apegado a los ídolos, no puede abandonar. A pesar de todos los llamados del Señor, persevera en su culto a los dioses falsos, que no es otra cosa sino culto a los demonios. Obviamente que esta persistencia ha dado lugar a un rompimiento del pacto, principalmente del decálogo. Simplemente es el pacto. Y él dijo, cumpliremos y lo haremos. Y en el monte de Sinaí. Pero como ha roto el primer mandamiento, entonces se hace culpable de todo. Porque para Dios, hermanos, no hay un 99%, es un 100%. No, que yo cumplo 9 de los 10 mandamientos. No. Todo o nada. Si cumple uno, se hace culpable de todo. Así funciona las cosas del Señor. Así de sencillo. No es para no, si yo cumplo todo. 9. Bastante. Bastante. Así dicen algunos para justificarse. Entonces, después dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. O sea, como queriendo decir que haga lo que quiera o quede como está. Todo intento de alejar a la nación de su idolatría es como decir, ha sido vano. Entonces, déjalo. Pero el Señor lo entrega a lo que Él quiere. Y eso obviamente lleva a juicio, ¿verdad? Es como cuando los padres de uno, cuando uno estaba pequeño, ¿verdad? Y uno tenía interés y ese enchufle que es, ¿verdad? Y le decían los papás, no lo hagas, no lo hagas, te va a agarrar la electricidad, y como uno sabía que la electricidad iba a insistir hasta que al final lo deja, ¡pum! Y recibe el golpe. Y entonces ahí sabe. Cuando hay una avispa roja, y va uno y molesta a la avispa, no le hagas, va a molestar hasta que pisarte la aguijona, entonces ahí tiene ya respeto. ¿Sí? Así era lo que el Señor. Déjalo lo que ellos quieren. Han rechazado el propósito de Dios para ellos. Debido a su fuerte apego a la idolatría, sería dejado su suerte. Y obviamente tendría que enfrentar su terrible destino. El destino que tenía, terrible también, la cautividad y la desolación, ¿verdad? Y la conquista de la tierra por parte de los asirios. Y los asirios eran bien, pero crueles. Tanto que un profeta, ¿verdad? Un profeta lloró de lo que, como Dios iba a juzgar a Israel. Porque vio en visión a alguien que el Señor le dijo que va a ser rey. Y entonces el Señor le mostró en visión lo que ese rey iba a ser. Su pueblo.
Entonces lloró, ¿verdad? Por aquello. Entonces en 4:17 dice, el Señor Efraín se ha pegado a los ídolos, deja. O sea, va a quedar a su suerte, a lo que ellos querían. A lo que ellos querían. El 18 dice, su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. En esta versión dice, aunque se haya terminado su orgía, se siguen prostituyendo. Sus gobernantes aman mucho lo que avergüenza. Recordemos que en el contexto, ¿verdad? Tiene que ver, ¿verdad? Mucho con lo que hacían no solamente el pueblo, sino los gobernantes y los profetas. Todos se habían corrompido. Cuando dice su bebida se corrompió, ¿verdad? Literalmente, su bebida se ha vuelto rebelde. Esto no es de usarse más en sentido metafórico, como referencia a la corrupción de Israel como vida escogida. Es lo mismo que habíamos hablado en 4:11. Dice la fornicación, el vino y el mosto arrebatan el entendimiento. Lo quita el entendimiento. Pero no pueden entender. Entonces, es una manera de expresar la abundancia, la disponibilidad y el consumo excesivo, ¿verdad?, de licor. Y cómo ese licor se ha arruinado. Y como se ha arruinado, se ha terminado. Sin lugar a dudas, esta entrega al consumo excesivo de vino, mosto, le ha quitado la capacidad de juicio. Le ha quitado la capacidad de juicio en el sentido de poder discernir lo malo y lo bueno, adormeciendo la conciencia y entregarse al libertinaje. Y como hay una desinhibición, todo aquel que es dado a mucho licor, dice, esta embriaguez nos ha hecho todavía que expresen su rebeldía contra Jehová, el Dios verdadero. Entonces aquí lo dicen, que se ha terminado su orgía. En otras versiones dice, su bebida se corrompió. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Este libertinaje conduce a expresar, a entregarse a fornicar como una referencia a las relaciones sexuales de una manera continua, todavía manifestando alguna rebeldía contra el Señor. Dice, sus príncipes amaron lo que avergüenza. Y en la versión de la Biblia textual dice, y sus príncipes apasionadamente aman lo que avergüenza. Obviamente que los príncipes son los gobernantes de Israel, ¿no?, los sucesores al trono. También se les menciona como aquellos que ocupan cargos en la administración del reino. Estos príncipes se caracterizaban por amar apasionadamente y aferrarse por aquello que no pueden hacer nada por ellos. Por aquello que no puede hacer nada por ellos, por lo cual quedarán avergonzados. Por eso dicen, aman apasionadamente lo que avergüenza. O sea, se aferran a aquellas cosas que no pueden hacer nada por ellos. En pocas palabras, ellos no podrán salvar al pueblo cuando el Señor ejecute su juicio. Cuando el ídolo los deje avergonzados por no tener respuesta, no tener ayuda, clamarán al Señor para que les libre, pero Él tampoco les responderá. Él no les va a responder. Él ha cerrado sus oídos. Miren que en Isaías 57:13, miren lo que dice. Cuando clames, que te libren tus hijos.
pero a todos ellos se los llevará el viento, un soplo los arrebatará. Pero el que se refugie en mí tendrá la tierra heredada y poseerá mi santo nombre. Entonces, por eso me dice, cuando clames, ¿no? Clames. Estás apegado a los ídolos, que te libren ellos, que muestren su poder. Eso les dijo Elías ahí en el Monte Carmelo, ¿verdad? Aquellos que se habían reunido, los sacerdotes, eran como 200, no sé cuántos, y solo estaba el sol. Y el pueblo alrededor de ella, parecía aquello un espectáculo. A ver cuál de los dioses es el verdadero Dios. Y entonces Elías, bueno, para ustedes, y sean ustedes los primeros, sean ustedes los primeros. Y aquellos va de cansar, sajar. Les decía Elías, como sarcástico, deberían está dormido, está cansado, está durmiendo la siesta. Griten un poco más, hay que despertarlo, hay que despertar a Baal. Y nada, no pasó nada en el siervo de Dios, ¿verdad? Ahí en el altar y todavía pidió, ¿verdad? Bueno, póngale unas tinajas de agua, ¿verdad? Para el sacrificio, póngale otra tinaja de agua y póngale otra. ¿Y cómo se va a encender ese ¿cómo se llama? Ese fuego? Eso es, hermano, como que usted quiera, ¿verdad? Hacer una barbacoa. ¿Cómo se llama? Y tiene el carbón y le echa agua, ponga encima la carne y después trate de encenderlo, a ver qué va a pasar. Pues es exactamente lo que hizo Elías, que le pongan agua. Y después oró Elías, ¿verdad? Y ascendió fuego, quemó todo aquello. Entonces todo el pueblo dice, clamó diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y después de eso capturó a los sacerdotes de Baal, de Dios. Pero cuando se dio cuenta Jezabel, dice que Dios te ayude, se imagina tu cabeza, está en su lugar. Entonces Elías oyó, qué contradictorio, hubo miedo. Y la verdad que se ha hecho poderoso, ¿verdad? Jezabel lo atemorizó. Es increíble. Bueno, todos, hermanos, nos enseñan que tenemos debilidades, que Dios haya hecho a veces muchas cosas poderosas, muchas cosas. Entonces, tanto así que se deprimió, ¿verdad? Y le pidió al Señor, quítame la vida, que yo no soy mejor que mis padres. Entonces, creía Elías que estaba solo, pero se equivocaba. Había 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante el que tenía piel. No estaba solo. Miren ustedes, cuando las cosas van bien, es contradictorio. La gente se busca su ídolo, pero cuando las cosas van mal, los ídolos que hacen es avergonzar, porque no pueden librar, no tienen capacidad de librar. Esto ha caracterizado siempre a los que están habituados a los ídolos. Entonces, a veces pasa así, ¿verdad? Tiene un problema en la corazón, y Dios alivia, pero después vuelven a la idolatría. Entonces, así les pasaba, que decían, amo mucho lo que avergüenza. O sea, era contradictorio. Amaban esos ídolos que no podían librar completamente. Más adelante, ¿verdad? Más adelante vemos que el pueblo seguía llevando, bueno, traía sus
vacas y todo, ¿verdad? Para hacer sacrificios, pensando que el Señor los iba a librar y no, ¿verdad? Aunque ofrezcan todos holocaustos y miles de ¿cómo se llama? De ofrendas de animales, el Señor no los va a oír. No es así, como se honra el Señor. Entonces es lamentable. Entonces, ya Israel había sido abandonado, ¿verdad? Déjalo a su destino. Y realmente que ha confiado en los ídolos, que los quieren los ídolos. Pero aún así la gente, créanme, su príncipe dice, apasionadamente ama lo que avergüenza, aquello que los va a avergonzar, no va a hacer nada por ellos. Así es. Muy bien, hermanos, ya terminó nuestro estudio de hoy. Gracias al Señor, poder meditar en sus palabras. Pero bueno, nosotros sí tenemos buen futuro. Pero nunca no está por venir con mejor, aunque las cosas en el mundo se están cayendo. Pero lo que nos va a pasar en el futuro para nosotros es glorioso. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga a todos, también a los que nos acompañaron por la Zoom. Gracias. Gracias, hermano. Hermanos, de esta manera estamos despedidos, ¿verdad? Y pues solamente les voy a pedir que de pie nos quedamos con oración. Gracias, Señor, por permitirnos, Padre, haber escuchado esta enseñanza, Señor. Seguro, Padre, que tú tienes palabra para nosotros. Y te damos las gracias, Señor. Pedimos, Padre, que pues nos lleves con bien a nuestro hogar. Nos permita, Señor, regresar, Padre, este sábado, hoy ya sea, Padre, el domingo. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Buenas noches, hermano, Dios les bendiga. No, yo le... El hermano
yo creo que es el hermano Will.